Bueno tenerles de regreso. Los niños tienen una clase, pueden salir. Hermanos, vamos a estudiar, vamos a seguir nuestra serie sobre el libro de Proverbios. En el capítulo 14 es ahí donde comenzamos hace unas semanas este capítulo, el capítulo 14. Vamos a en esta tarde estudiar algunos versículos. Como lo he mencionado antes, es difícil tener un bosquejo progresivo de proverbios. Y lo que podemos hacer es extraer algunos versículos que tienen más o menos el mismo tema y en base a eso tratar de bosquejarlo. Pero voy a estar leyendo algunos pasajes. eh, Pueden ustedes seguir aquí con vistas en la pantalla o en sus Biblias estos versículos. En el versículo 2 dice así, el verso 2 de Proverbios 14: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Verso 8: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Verso número 12: hay camino que para el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Verso 14: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Verso 16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Verso 22: ¿no yerran los que piensan mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Verso número 6: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Verso 9: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Verso 11: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Por último, el verso 19. Unidos leemos el verso 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por tener tu palabra y tener la comunión entre tu pueblo. Ayúdanos, porque necesitamos de ti. Te rogamos que podamos hacer el máximo esfuerzo por entender tu palabra y por aplicarla, Dios, y que tu Espíritu nos ayude también a obedecerla, y que seamos gobernados a través de ella. Dios, suministranos de tu palabra y háblanos a través de ella. En esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos, el título del mensaje en esta tarde es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Y como hemos mencionado, el libro de Proverbios es un libro, un género literario diferente y debe de ser tratado como tal. El libro de Proverbios pertenece al género de poesía y la forma en la que está escrito es a través de un paralelismo. Y este paralelismo consta de dos ideas que se pueden complementar o contrastar. Y es así como vamos nosotros viendo en cada versículo, ¿verdad? Este paralelismo. Consta cada versículo en dos partes. La primera y la segunda. Y muchas veces hay un contraste entre el bueno y el malo, el
justo y el injusto. Y muchas veces también habrá un complemento en cada verso. Pero hay a través de estas dos, a través de este paralelismo, podemos nosotros notar una distinción entre no solo dos tipos de personas. Todo el libro de Proverbios nos enfoca al hombre sabio y al hombre necio. Pero también a través del libro de Proverbios nos hemos dado cuenta de cómo eso apunta a una realidad aún más allá de las personas. El libro de Proverbios también nos apunta a un mundo, nos apunta a la realidad de un lugar o dos lugares. Y muchas veces podemos ver la imagen de un mundo caído, un mundo donde hay perversión, un mundo donde hay injusticia, un mundo donde es gobernado por personas impías y malvadas, un mundo donde hay tentaciones. Y nos damos cuenta que esta es la primera imagen que podemos encontrar acerca del mundo. Un mundo que incluso hay tentación. Está gobernado por el maligno. Y como Pablo lo pondría en Romanos capítulo 8, dice que este mundo gime esperando redención. Porque hermanos, el mundo tal y como nosotros lo conocemos ahora, no fue creado con ese propósito por Dios inicial. Ese no era el propósito, pero por el pecado, ahora vivimos en un mundo caído, en un mundo pervertido. Pero también Proverbios nos va a señalar otro mundo totalmente diferente. Hay otro retrato de un mundo donde gobierna la sabiduría. Un mundo donde todo es perfecto. Un mundo donde todo es como debería de ser. Y hermanos, ahora nosotros nos encontramos en este dilema. Los teólogos hablan acerca de el ya, pero todavía no. Y este es el momento en el que nosotros estamos. En el que sí, el reino de Dios ya está, pero todavía no en su totalidad. Donde sí, Dios gobierna nuestras vidas y nuestros corazones, pero aún no hay un dominio total y universal de todas las personas, como también la Biblia lo promete. Y el día de hoy nosotros gemimos incluso, nos duele cuando el mundo no es como debería de ser, como la Biblia dice que debería de ser. Nosotros nos llenamos de frustración. Nosotros nos damos cuenta que las cosas no son como Dios quiere que sean. Y podemos dar ejemplos muy prácticos de cómo vivimos en un mundo caído, aunque no es perfecto. Y quizá pensamos muchas veces en nuestra economía. En nuestra economía y pensamos, pero ¿por qué Dios no me prospera y no me bendice a pesar de que yo me esfuerzo en agradar a Dios con mis finanzas y en hacer lo correcto con lo que Dios me da? Pero ¿por qué aún no encuentro esa solvencia económica? Hay frustración. O nos preguntamos por qué razón sigo discutiendo con mi cónyuge, con mi esposo, después de que muchas veces hemos intentado arreglar los problemas. Porque muchas veces mi casa sigue siendo un caos y mis hijos están peleando todo el tiempo, a pesar de que les he dado tantas instrucciones de lo que deberían de ser. ¿Por qué razón seguimos
al finalizar el culto sin saludar a algunos hermanos o criticándolos, a pesar de que acabamos de escuchar un mensaje acerca del perdón. ¿Por qué razón todavía nos encontramos en este mundo que no es perfecto, donde no hay cambios tan notorios y tan radicales como nos gustaría? Pues hermanos, esta es son las dos perspectivas de los dos mundos de los que nos habla Salomón. Pero veremos en esta tarde que podemos ir de un mundo a otro mundo. Podemos nosotros pasar de este mundo caído y pecaminoso, donde hay tentaciones y donde hay maldad, a ese mundo glorioso a través de un camino. Y esa es la primera cosa que me gustaría enfocar en esta tarde. El temor de Jehová es caminar el camino correcto. La Biblia muchas veces enfoca el camino. Proverbios, en varias ocasiones ya hemos hablado de este tema, el camino. Pero vemos en varios pasajes y en este capítulo que nuevamente se enfoca en el camino. Y comenzando en el versículo número 2, dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos le menosprecia. Hermanos, tenemos un camino para llegar a ese mundo donde reina la sabiduría. Un mundo donde reina Dios. Tenemos un camino, pero déjame decirte, hermano, que no es el único camino. Hay otro camino, pero ese no lleva al lugar que Dios promete. Ese segundo camino lleva a la perversidad, lleva a la perversión y lleva a la condenación. Si tú crees que este mundo es el peor, estás equivocado. Hay otro lugar aún más duro que esta vida, que este mundo caído, y es la condenación en el lago de fuego. Pero nuevamente vemos en el versículo número 2, él dice, Salomón, el que camina en su rectitud, dice que teme a Jehová. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es temer a Jehová? Muchas veces hemos también visto esta palabra, el temor. Y hemos dicho que el temor no es un miedo, no es pavor, sino reverencia. Es dar el honor que le corresponde. Y por lo tanto, el temor es honrar. El temor de Jehová es honrar a Jehová. Es hacer las cosas que a Dios le agrada. Ahora déjame decirte que el camino de rectitud es difícil. El camino, como dice el pasaje, el que camina en rectitud teme a Jehová, pero caminar en rectitud es difícil. Porque este camino es un camino donde se exige caminar una larga distancia en la misma dirección. Es un camino largo. La rectitud es un camino largo que exige caminar en una misma dirección. Pero la Biblia dice que es el que camina en su rectitud. Este es el hombre que honra a Jehová, que teme a Jehová. Pero la segunda parte dice, más el de caminos pervertidos lo menosprecia. Ahora, quizá muchas personas dirían que no menosprecian a Dios, que no están odiando a Dios. Personas religiosas incluso podrían llegar a decir, no, es que yo amo a Dios. Pero hay un problema. El problema es que pueden decir que aman a Dios, pero con sus hechos
niegan. Puede ser que haya personas que dicen que son cristianos, que dicen que aman a Dios, pero no obedecen sus mandamientos. Jesucristo dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Obedezcan mis mandatos. Y esto es lo que Cristo nos ofrece. La capacidad de obedecer los mandatos de Dios, no por nuestras propias obras, sino por las obras suyas, las obras de Cristo. Lo que dice el verso número 2, pero luego vamos un poco más adelante al versículo número 8. El verso 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Ahora esta primera palabra, la ciencia, y podríamos hablar y pensar que se trata de sabiduría científica, pero no. Esta palabra ciencia significa simplemente entender, algo que se puede ver, algo que se puede comprobar. Esto es sabiduría de Dios. Así que cuando habla de ciencia, está hablando de prudencia, lo comprobable, lo verificable, lo que es cierto. Esto es sabiduría también. Y entonces vemos que la sabiduría del prudente está en entender su camino. Nota, la sabiduría, la verdadera sabiduría no solo es caminar en el camino correcto, sino en ciertos momentos parar y verificar que estás en el correcto camino. No solo es caminar, no solo es caminar y caminar y caminar. Es de vez en cuando hacer un autoexamen, una evaluación. Dice el pasaje, está en entender su camino. Esta palabra entender es el hebreo bin. Y esta palabra bin significa no solo entender, no solo se traduce así, pero también se podría traducir como separar mentalmente o discernimiento. El discernimiento, hermanos, es necesario en la vida del creyente. Porque sabes que en este camino es muy posible que tú pienses que estás en el camino correcto, pero es un largo camino. Recuerda que este camino es un largo camino y tú puedes desviarte 10 centímetros, pero en un kilómetro, esos 10 centímetros es una gran distancia que tú te has alejado del camino correcto. Y por eso el pasaje nos dice que la sabiduría del hombre sabio, la sabiduría del hombre prudente está en verificar, en discernir, en entender su camino. ¿En dónde se encuentra? ¿Qué es lo que tiene que corregir en su vida? Yo no sé si alguno de ustedes se ha perdido. Hace algunas semanas un hermano me compartía una situación que le pasó. Y ese hermano me decía que se subió a un camión y él pues se va a su trabajo en el camión y es una distancia más, como 40 minutos, una hora. Y era en la noche y ese hermano se dirigía a su casa y se quedó dormido. Él creyó que se podría despertar antes de llegar a su casa, pero pasó en su casa, pasó por varios lugares y de pronto él se despertó y estaba en un lugar que realmente él ni tenía idea. Nunca había llegado tan lejos desde su casa en ese camión.
Y bueno, mientras él me estaba platicando todo esto, yo decía, bueno, pues es que ahora es tan fácil, con el GPS prendes tu celular y sabes dónde está. Y él me decía, el problema era que justo se me acabó la pila. Y era de noche, era una colonia bastante problemática, ¿verdad? Que se escuchaba. Y él se tuvo que bajar y había muchos pandilleros ahí. Y esa era la otra cosa, ¿verdad? Bueno, puedes preguntar, pero las únicas personas ahí tenían mala pinta. Y le dije, ¿y qué hiciste? Y él dijo esto, me fui corriendo, correr, correr hasta un lugar donde más o menos pudiera conocer. Estas sí son experiencias fuertes, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos generalmente cuando nos perdemos es preguntar. Preguntar, comenzar a ver el lugar donde estamos, tratar de recordar, ¿he visto esto? ¿Se me hace familiar lo que yo estoy viendo? Quizá preguntar a otras personas. Es lo que hacemos, comprobar que estamos en el lugar correcto, en la dirección correcta. Es lo que hace un hombre sabio. Y dice la última palabra, la última frase, perdón, más la indiscreción de los necios es engaño. ¿Sabes qué hacen los necios? No preguntan. Creen que tienen la razón. Los necios dirán, no, no estoy perdido, yo sé en dónde estoy, aunque está totalmente perdido. Esta es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio. Hermanos, tenemos que verificar en qué camino estamos. Tenemos que comprobar. Tenemos que tener discernimiento respecto a dónde nos encontramos. Debemos de dejar a un lado las especulaciones o las suposiciones de yo creo, sino ir a la palabra de Dios. Ser confrontados por la palabra de Dios y corregir al camino que Dios nos dice que debemos de andar. La palabra de Dios, recuerda, es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra brújula, donde podemos saber cuál es el camino correcto. Pero verso número 12, avanzamos un poco más. El versículo número 12 dice, esto es un pasaje un poco o mucho conocido. Dice, hay camino que para el hombre le parece derecho, pero su fin es, ¿qué dice? Camino de muerte. Hay camino que para el hombre le parece derecho. Y sabes, este versículo, este es un verso, este es un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad, un llamado donde nosotros debemos de reconocer que no todo es como creemos. Ni siquiera todo es como pensamos o como vemos. ¿Te has dado cuenta de cuántas ocasiones tú te has equivocado en tus suposiciones? Es que yo pensaba esto, pero no era así. Pero es que yo clarito vi esto, pero no era así. Porque hermanos, nosotros podemos ver hasta cierta distancia, nuestros ojos incluso pueden ver hasta cierta distancia, pero nunca podemos ver el final. Nunca podremos ver más allá. Nuestros ojos están limitados. Pero nuestra confianza es esta. Aunque tú no sepas qué está delante, si Dios te dice, este es el camino, lo que nos corresponde a nosotros es seguir ese camino.
Seguir lo que Dios dice. Seguir lo que Dios ordena. A pesar de que no podemos ver el final del camino, Dios promete. Este es el camino que lleva a la vida. Este es el camino que lleva a ese mundo donde la sabiduría gobierna, donde Dios lo gobierna todo. Pero hermanos, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Jesucristo lo puso de esta forma. Hay un camino amplio, un camino ancho, un camino espacioso, pero lleva a la condenación. Y muchos son los que transitan en este camino. Pero luego hay un camino angosto, hay un camino estrecho y pocos son los que encuentran este camino y pocos son los que andan por él. Pero este camino lleva a la vida. Hermanos, esta es nuestra confianza. Que si obedecemos a Dios y si seguimos el camino que Él nos indica, estaremos seguros. Y tenemos que, creo, entender la perspectiva de Salomón cuando habla acerca del camino. Cuando Salomón habla acerca del camino, está hablando de a veces peligro. Incluso, hermanos, hacer un viaje, aún el día de hoy, con tanta tecnología, con nuestros carros avanzados y con las carreteras, que supuestamente deberían de ser buenas carreteras, hay peligros. ¿No es cierto? El peligro está todo momento. Viajar sigue siendo hasta aún el día de hoy, hasta cierto punto, algo peligroso. Y en el tiempo de Salomón era aún más peligroso. Porque si el día de hoy hay caminos peligrosos y hay también ladrones, en el tiempo de Salomón había peores caminos, barrancos, con abismos. Y había también ladrones. De modo que ir por un camino equivocado podría costarte la muerte. Y es lo que tiene en mente Salomón, creo yo, cuando escribe este verso. Tú crees que es el camino correcto, pero es un camino equivocado. Es un camino lleno de peligros. Es un camino donde encontrarás la muerte. Es un camino correcto, incorrecto, peligroso. Pero también hay un camino. No es el más fácil, pero es el camino correcto. Y aunque sea difícil, encontrarás que este es el camino que lleva a Dios. Esta es la sabiduría, hermanos, de Salomón. Ahora vamos un poco más adelante, el verso número 14. El verso 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Este pasaje me llama la atención. Porque esta no es una promesa. Recuerda que el libro de Proverbios no tenemos promesas, tenemos principios. Y principios son distintos a las promesas. No significa que esto siempre va a ser así, pero significa que podría ser así. Y dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. El hombre necio, el hombre pecador, el hombre malvado, va a llegar un momento en el que se harte, se hastie de ese camino que lleva. Recuerda, es un principio. No significa que tiene que pasar, no significa que todas las personas que andan en el mal camino algún día van a darse cuenta, wow, este no es el camino que yo quiero. Pero es lo que podría pasar. Es lo que podría pasar. Se hastian de su camino. Se cansan de ese camino tan difícil, tan duro. Creyeron que era el camino correcto, pero se dan cuenta en algún punto. Eso no es lo que quiero. Este es un camino de destrucción.
Y hay personas que pueden confesar y arrepentirse. Hay personas que se pueden humillar. Personas que dicen, yo quiero cambiar. Estoy cansado de la vida que he llevado. Me arrepiento, me humillo, me entrego a Dios. Yo quiero cambiar. Y gloria a Dios cuando pasa algo así. Pero también hay personas que no hay un arrepentimiento, hay un remordimiento. Y quizá tú estás escuchando en esta tarde, noche, y sabes que eres esta clase de persona. Sabes que has estado por mucho tiempo lidiando, luchando, hastiado de tu camino, y tú has dicho muchas veces, yo voy a cambiar. Ya no quiero este camino para mí, pero realmente no es por el pecado, sino por las consecuencias del pecado. Estás hastiado del camino. Y has intentado cambiar de camino, pero no has podido. Y sigues hastiado de ese camino, pero sigues caminando en ese camino. Sigues cansado, agobiado y abatido por tantos males que ha traído tus malas decisiones. Pero hasta este momento no has podido cambiar. Y la razón, en esencia, la razón por la que no has podido cambiar es porque no ha habido una verdadera humillación. No ha habido una genuina transformación, un verdadero arrepentimiento. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, hermanos, se queda en un simple remordimiento. Se queda en un simple, quiero cambiar. Lo voy a intentar de nuevo. Ya no quiero esta vida. Pero no hay nada más. No hay un verdadero cambio. No hay nada más. Pues el pasaje no está diciendo necesariamente que la persona va a cambiar, que el necio va a cambiar. No es lo que dice el pasaje. Dice que el necio se va a hastiar de su camino. No necesariamente va a cambiar. Y quizá te encuentras ahí, tú, en esta noche, hastiado de tu camino, pero aún no puedes cambiar. Déjame decirte algo. Tú no tienes que cambiar. Es Dios el que te va a cambiar. La obra inicial la hace Dios. Pero después, claro, que tú tienes que esforzarte. Tú tienes que buscar la santidad. Tienes que buscar a Dios. Pero estamos hablando de una persona necia, una persona que no conoce a Dios, que va a hastiarse de su camino. La segunda parte del verso 14 dice, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Y hermanos, y si tú estás aquí y has permanecido en el camino de Dios, estoy seguro que tú estás feliz de haber encontrado este camino. ¿Estás contento? Como veíamos en la mañana, hemos encontrado al Salvador. Gloria a Dios por este cambio que hemos experimentado. Un poco más adelante, el verso 16 también dice, verso 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mira, nuevamente Salomón está comparando, haciendo un contraste entre una persona sabia y una persona necia. Y a veces nosotros nos equivocamos y pensamos, a veces pensamos, una persona necia es una persona que va a tomar malas decisiones y que le va a ir mal en su vida. A veces lo pensamos así. Ese es un necio. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones y le está yendo mal.
Pero sabes, no siempre es así. Porque es posible que una persona necia tome malas decisiones, pero puede que le esté yendo bien. Humanamente hablando. Y nos preguntamos nosotros, ¿pero por qué razón? Recuerda, este es el mundo caído. Este es un mundo que no funciona como debería de funcionar. Un mundo roto por el pecado. Pero hay otro mundo que será perfecto. Ese es el lugar hacia donde nos dirigimos. Si estamos en el camino correcto. Pero Salomón dice, el sabio teme. Perdón, sí, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Por un lado, tenemos a esta persona que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta persona honra a Dios. Esta es una persona que conoce los mandatos de Dios y está dispuesta a obedecer. Se aparta del mal. Nota que hay este concepto, aunque no vemos la palabra arrepentimiento como tal, esta es la idea. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de vida, un cambio de dirección. Hermano, un hombre sabio es una persona que va a pensar en su camino, va a entender su camino, va a discernir su camino. Y si se da cuenta que está errado, va a corregir su camino, va a dejar ese camino y va a retomar el camino que sabe que es correcto. Se va a apartar del mal. El arrepentimiento, hermanos, eso es lo que hace un hombre sabio. Un hombre sabio, un hombre justo, un hombre piadoso. Delante de Dios no es el hombre que nunca peca, sino el que peca y se arrepiente. Hermano, todos los días nosotros pecamos. Por lo tanto, todos los días debemos de arrepentirnos. Cada día debemos de hacer una evaluación, un examen. Cada día deberíamos nosotros en nuestra mente pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Debemos tomar la Biblia, la palabra de Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Por favor, Dios, ayúdame a entender mis caminos. Ayúdame a entender si estoy caminando un camino incorrecto y ayúdame a apartarme del mal, a corregir mi camino. Pero ¿qué hace el hombre insensato? La última parte del verso 16 dice, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es un gran misterio. ¿Cómo un hombre necio será un hombre confiado? Es un hombre necio. Está equivocado. Pero él dice que tiene la razón y está tan confiado. Demuestra tanta confianza en sí mismo. La Biblia dice, esto es un necio. Por más confiado que esté y por más confiado que aparenta estar, es un hombre necio. Un poco más adelante, en el verso 22. El verso 22 dice, la pregunta, ¿no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Nuevamente, Salomón pone la vida como un camino. La vida es como un viaje. Y la pregunta es, ¿no yerran los que piensan el mal? Una persona que es una persona malvada
Es una persona que no puede discernir su camino. Es una persona que constantemente está equivocándose. Está tomando malas decisiones. ¿Por qué? Porque está pensando en lo malo. No piensa en agradar a Dios. Piensa en agradarse a sí mismo. Piensa en hacer el mal. Y nosotros pensamos, bíblicamente, una persona necia, recuerda, no es una persona que va a tomar malas decisiones y que va a sufrir consecuencias trágicas. Bíblicamente, una persona necia es una persona que es rebelde en contra de Dios. Esa es la esencia de la persona necia. Es rebelde delante de Dios. No obedece sus caminos. Se rebela en contra de Dios, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero la última parte dice, pero misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Vemos cómo se repite la palabra pensar. Pensar, meditar, reflexionar, planear vivir de cierta manera. El pasaje nos dice, mira, la persona que es justa, la persona que piensa el bien, va a alcanzar misericordia y verdad. Ahora, esta palabra que se traduce como pensar es una palabra interesante. La palabra pensar, aquí dice, no yerran los que piensan el mal. Esta palabra, repito, la palabra pensar en el hebreo es tramar, ¿sí? Si tiene una connotación negativa, o pensar, reflexionar, es como cavar. Esa es otra de las traducciones que se tiene de esta palabra. Cuando estás cavando. Y hay dos grandes ideas entre uno y otro. Mientras el hombre está pensando el bien, está cavando para sí. ¿Por qué? Y esta es la segunda cosa, que el temor de Jehová es buscar un tesoro. Es como buscar un tesoro. Y esta persona está cavando, el que piensa en bien, el bien, porque quiere obtener el tesoro. Pero por otro lado, el que piensa el mal, el yerra, él se equivoca. Y él está cavando, pero no para conseguir un tesoro, sino para hacer caer a otros. Por eso dice, piensa el mal. Él está maquinando, él está tramando. Es un hombre malvado. Es una trampa para otras personas. Y vemos, hermanos, cómo el temor de Jehová es buscar el tesoro correcto. Vemos que el temor de Jehová es caminar el camino correcto, pero también el temor de Jehová es buscar el tesoro correcto. Es cavar, es ahondar, hasta buscar el tesoro legítimo, el tesoro de Dios. Pues este libro fue escrito por un hombre que encontró el tesoro de Dios. Encontró el mayor tesoro de todos. Y fue una persona que tuvo mucha sabiduría, pero sabes, el tesoro no era su sabiduría. Fue un hombre que tuvo muchas riquezas, pero el tesoro no eran las muchas riquezas. Incluso una reina, la reina de Sabá, emprendió un viaje
para ver el- las grandes riquezas de Salomón, para poder escuchar la gran sabiduría de Salomón. Y la reina de Sabá emprendió su viaje y llegó hasta Jerusalén solo para encontrarse no con las riquezas de Salomón, ni con la sabiduría de Salomón, sino con la sabiduría de Dios. Y ese es el punto. Demostrar al mundo quién es nuestro tesoro. ¿Quién es nuestro tesoro? ¿Es Dios nuestro tesoro? ¿O es otra cosa nuestro tesoro? Y Salomón pudo encontrar este tesoro esa noche que Dios le hizo esta pregunta a Salomón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pide Salomón? ¿Riqueza? ¿Honra? ¿Honor? ¿Recuerdas lo que respondió Salomón? Sabiduría. Sabiduría para hacer lo correcto. Sabiduría para hacer el bien, para discernir en el pueblo. Sabiduría para guiarlos a ti. Y ese momento fue donde Dios lo recompensó. No solo con una gran sabiduría, sino con muchas riquezas. Porque estaba demostrando Salomón su deseo de buscar el tesoro de los tesoros. Es Dios. Esa intimidad con Dios. Y podemos ver, hermanos, en el verso número 6, que dice, busca el escarnecedor sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Y nuevamente esta palabra entendido es la palabra bin que estudiamos hace rato, que veíamos que significa discernimiento. Este hombre, el hombre sabio, es entendido en sabiduría, le es fácil, tiene discernimiento, pero la primera parte dice que el escarnecedor busca la sabiduría, pero el escarnecedor no puede encontrar la sabiduría. Ahora, ¿recuerdas quién es un escarnecedor en el libro de Proverbios? ¿Quién es un escarnecedor? ¿Qué es? ¿Cómo es él? Sí, pero ¿alguna característica del escarnecedor? Es un burlador. Este es un escarnecedor, una persona que se burla, una persona que menosprecia a Dios. No solamente no busca a Dios, pero se burla de Dios, se mofa de Dios. Y hemos conocido a personas así. Seguramente ya en este punto en tu vida has conocido a personas burladoras. No solamente se burlan de las personas, hay personas que les encanta hacer eso, ¿verdad? Burlarse de otros. Pero el burlador en el libro de Proverbios es el hombre que se burla de Dios, se burla de los mandatos de Dios, se burla de la palabra de Dios. Y la gran pregunta es, ¿será que el burlador de ninguna forma podrá tener la sabiduría? O sea, la sabiduría es inalcanzable para esta persona. Y nos damos cuenta que no. La sabiduría es accesible para todos. Pero para ello tienes que humillarte. Para encontrar la verdadera sabiduría, el verdadero tesoro, necesitas saber dos cosas. En primer lugar, que tú no sabes, que tú eres un necio, que tú necesitas ayuda. Y la segunda cosa que necesitas para encontrar la sabiduría es que no solamente tú no sabes, tú eres un necio, sino que Dios es sabio. Y que es la palabra de Dios la única forma de tener la sabiduría. No estamos hablando de conocimiento. No estamos hablando de inteligencia. Tú puedes encontrar conocimiento e inteligencia en muchas cosas, en muchos libros. Pero cuando hablamos de sabiduría, esto es diferente. Cuando hablamos de sabiduría, nos referimos a la palabra de Dios. Recuerda,
La inteligencia es sacar buenas calificaciones. La sabiduría es vivir vidas buenas, vivir vidas agradables a Dios. Esto es la sabiduría. Pero ¿sabes qué? Los hombres escarnecedores, los hombres que se burlan de Dios y de su palabra, no pueden encontrar la sabiduría, porque para ellos les es locura. Les es locura. No puede entenderla, porque se ha de discernir espiritualmente. Pero las personas humildes son sabias. Las personas que se humillan, las personas que reconocen, necesito de Dios, necesito de su palabra, necesito de luz, guía, dirección en mi vida. Y comienzan a buscar a Dios. Son personas sabias. Hermanos, es lo que necesitamos. Humillarnos delante de Él. Por el contrario, si tú eres una persona orgullosa, soberbia, la Biblia dice que tú eres una persona necia. Vamos un poco más adelante, el verso número 9. El verso 9 dice así: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y hay otra palabra que me gustaría resaltar aquí, y es la palabra pecado. Dice que los necios se burlan del pecado. Y la palabra pecado es la palabra en hebreo asham. Y esta palabra asham es una palabra que podría traducirse también como culpa. Y esto hace referencia a el templo, al tabernáculo, cuando se iba y había muchos sacrificios. Había sacrificios de gratitud, pero también había sacrificios para perdón de pecados, para el perdón de la culpa que tenía. Y esta palabra, la palabra Hacham, aparece 46 veces en el Antiguo Testamento y aparece 33 veces en el Pentateuco. Recuerda, cada una de estas palabras, veces que aparece esta palabra Hacham, la mayoría de ellas es en referente a ese sacrificio. Sacrificio de expiación por los pecados. Y ahora podemos entender quizá un poco más acerca de este hombre necio. Es un hombre necio porque se burla de las personas que quieren tener una buena relación con Dios. Se burlan de las personas que quieren buscar a Dios. Se burlan de otras personas que buscan hacer lo correcto, ser fieles a Dios, servir a Dios, pasar tiempo con Dios, ser comprometidos con Dios. Y quizá recuerdas en algún momento cuando alguien se burló de ti. Creyó que eras un exagerado, un fanático. Para ti todo es iglesia. Para muchos les es locura. ¿Cómo puedes ir tanto a ese lugar, a esa iglesia? Te están lavando el cerebro. Hermanos, Cristo nos ha lavado por completo. Y necesitamos entender que hay personas así, que se burlan del esfuerzo que hacen algunos por buscar a Dios. Esta persona es una persona necia, se burla del pecado, es decir, se burla de personas que quieren buscar a Dios, expiar sus pecados, acercarse a Él. Se burlan. Pero el sabio, el hombre sabio, dice la segunda parte, más entre los rectos hay buena voluntad. El hombre sabio es la persona que entiende su propia condición espiritual. El hombre sabio es aquella persona que reconoce su vulnerabilidad, su pecado. Me acuerdo de la imagen que el Señor Jesucristo puso en una de sus ilustraciones acerca de la oración del publicano.
y del fariseo. Y mientras el fariseo estaba alabándose a sí mismo y estaba burlándose de la oración del publicano. No soy como él. El publicano estaba golpeándose el pecho y repitiendo una sola frase. Dios se propició a mí. Soy un pecador. Jesucristo dijo, este hombre regresó a su casa justificado primero. El que se humilla será enaltecido. Pero necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer, hermano, que somos pecadores, que necesitamos de Dios y necesitamos su gracia. Necesitamos de Dios. Verso número 11. Dice, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Recuerda, estamos viendo cómo el temor de Jehová es buscar un tesoro. Buscar un tesoro. Y este versículo número 11, cuando habla acerca de la casa de los impíos que será asolada, nos recuerda mucho a el versículo que vimos la semana pasada acerca de la mujer. ¿Recuerdas? La mujer necia derriba su casa con sus manos. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Y es en esencia la misma idea aquí. Por supuesto, ya no se refiere a la mujer, ahora es el hombre o cualquier persona que es un impío, que es una persona pecadora. Dice, la casa de los impíos será asolada, será destruida, pero florecerá la tienda de los rectos. Y es interesante, no solamente ver el contraste entre la desolación y florecer. Este es un buen contraste. Unos serán destruidos, los otros serán edificados, serán exaltados. Pero también cuando nos damos cuenta en las palabras que se utiliza para la habitación de ellos. Porque tenemos, por ejemplo, la primera parte, cuando habla de los impíos, nos habla de su casa. Y esta es una palabra del hebreo bayit, y no solamente significa casa, incluso significa palacio. Y esto es interesante, mira, es un gran palacio, pero es de la persona impía. Y por otro lado, vemos la palabra tienda de los rectos, que es una morada, pero es humilde, un lugar humilde. Ogel en el hebreo. Y significa literalmente una tienda de campaña. Podríamos darnos cuenta del contraste, enorme contraste, entre un palacio y una tienda de campaña. Claro que la diferencia es abismal. Muchas personas se van por lo que ven sus ojos. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza! Incluso hay personas que llegan a creer que personas impías podrían estar haciendo algo bien. Incluso que aunque sus vidas son inmorales, puede que Dios los esté bendiciendo. Porque mira lo que tienen. Mira las riquezas, mira su palacio. Pero Dios dice, no, no mires lo que mira el hombre. Yo miro lo que no mira el hombre. Yo miro el corazón. Mientras el rico puede tener un palacio, ese palacio será desolado, será destruido. Por otro lado, el hombre recto, el hombre que ama a Dios, podrá vivir en una choza, en una tienda de campaña. Pero dice Dios, yo lo haré florecer, yo lo sustentaré.
Hermano, Dios es un juez. Recuerda, vamos hacia un camino. Vamos hacia un mundo donde todo va a ser perfecto. Aquí quizá no es del todo un mundo justo. No siempre. Como dice el último versículo que vamos a estudiar, aquí terminamos, versículo 19, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Y nos preguntamos, ¿esto es cierto? ¿Es que los malos se inclinan el día de hoy ante los buenos? Y nosotros decimos, no, no es así. No, no podemos experimentar un mundo de justicia. No aquí, ni ahora. Pero Dios es un juez. Y Dios promete. Salomón está describiendo lo que va a suceder. No solo es lo que debería de suceder. Recuerda, aquí no va a suceder. Pero esto es lo que va a suceder. Los malos se inclinarán delante de los buenos. Y los impíos en la puerta del justo. Pues déjame decir, hermano, que hay un solo hombre que es bueno. Y un solo hombre que es justo. Pero nosotros hemos sido justificados. Y nosotros ahora somos llamados santos por la santidad de ese hombre. Así que esta promesa también es aplicable para nosotros. Y aunque no es el día de hoy que lo veremos, si caminamos este camino de justicia, pasaremos de este mundo al mundo donde reina la justicia, donde reina la sabiduría. Si buscamos y nos ponemos y proponemos buscar a Dios como el mayor tesoro, lo encontraremos. Porque hermanos, se trata de Cristo. Se trata de Él. Se trata de caminar el camino correcto. ¿Y sabes quién es ese camino? Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. A los cristianos se les llamó también los del camino al inicio. Los del camino. Porque Él es el camino. Él es el camino que nos lleva de este mundo roto, corrompido, lleno de pecado, a ese mundo perfecto que todos nosotros esperamos y anhelamos. Él es el tesoro. Él es como la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido que nosotros, si nos empeñamos en buscar, recuerda, puede que no tengas ese palacio que describía Salomón. Puede que no tengas riquezas, pero Cristo es todo lo que tú necesitas para estar satisfecho. Se trata de Cristo. Pero tenemos una responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que transitar por ese camino. Somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos, que corregir nuestro camino cuando nos damos cuenta que estamos mal. Somos nosotros los que tenemos que cavar más y ahondar cuando nos damos cuenta que los placeres de este mundo están quitando nuestros ojos del tesoro que deberíamos encontrar. Hermanos, se trata de Cristo, pero tenemos una responsabilidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos hablas, nos alientas y nos corriges también. Dios, confróntanos con tu palabra. Queremos vivir para ti. Te doy gracias por ese tiempo y por la oportunidad de estar delante de tu palabra. Dios, queremos temblar ante ella, porque tú vas a exigir de cada uno de nosotros no solamente escuchar la palabra, sino responder a ella. Dios, que nuestra respuesta a tu palabra que ha sido predicado pueda ser de obedecerte, de entregarnos a ti, de corregir lo que sabemos y hemos visto que está mal en nosotros. Ayúdanos, Dios, a hacer estos cambios. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.
Les invito a ponerse